Yo no dije nada. Solo apreté más fuerte la maleta con mis manos temblorosas mientras escuchaba a mi hijo del otro lado del teléfono. «Mamá, mira, es mejor que canceles el viaje. No va a haber espacio para ti». Y así, con esa frase vacía, sin tono de culpa ni tristeza, me lo dijo, como si no estuviéramos hablando de un reencuentro después de 5 años, como si yo fuera una carga más, como si nunca hubiera sido nada. Respiré profundo. Sentí que todo el aire que había guardado para abrazarlo se me escapaba por los ojos, convertidos ahora en lágrimas mudas. No dije que me dolía. No le rogué. Solo colgué y me quedé ahí, de pie en la sala, con la maleta lista, los ojos empañados y una pregunta ardiendo dentro. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Ernesto? ¿En qué momento dejaste de quererme? Todo empezó con amor, con un amor que me desbordaba el pecho. Mi nombre es Matilde Flores. Y esta es la historia de cómo crié a un hijo con el alma. Y un día él me cambió por la apariencia, el dinero y la vergüenza. No vengo de una familia rica, al contrario. Crecí en un barrio donde las paredes se pintaban con lo que sobraba de otras casas y donde el pan se compartía como si fuera oro. Mi madre murió joven y mi padre desapareció entre el alcohol y la calle. Fui criada por mi abuela, una mujer silenciosa que me enseñó que la dignidad no depende del bolsillo, sino del corazón. Cuando quedé embarazada de Ernesto tenía apenas 18 años. El padre se fue antes de saberlo. Nunca miré atrás. No tuve tiempo para lamentarme. Lo tuve a él, a mi niño, en mis brazos, y supe que a partir de ese momento, todo lo que haría en mi vida sería por él. Trabajé de lo que fuera. Limpié casas ajenas, lavé ropa, vendí empanadas en la calle, cuidé ancianos por las noches. A veces me dolían tanto los pies que ni siquiera podía quitármelos los zapatos sin llorar. Pero llegaba a casa y él me esperaba con sus ojitos, brillantes, y se me olvidaba todo. Ernesto fue un niño inteligente, despierto, observador. Siempre tuvo una mirada aguda, como si viera más allá. Desde pequeño le gustaban los trajes, las corbatas, los relojes de pulsera. A los 9 años, me dijo que quería ser alguien importante, que jamás volvería a vivir en un lugar como ese. Yo sonreí, con orgullo. Pensé que era ambición buena, de esa que te empuja a salir adelante. Él no sabía que yo ya estaba haciendo todo lo posible para que su camino fuera diferente al mío. Lo inscribí en la mejor escuela pública que encontré, le compraba libros usados, lo ayudaba a estudiar hasta caer dormida sobre la mesa. Cuando sacaba buenas notas, le hacía su comida favorita aunque tuviera que ayunar el resto del día. Y él creció, rápido, demasiado rápido. Empezó a querer más cosas. Zapatos de marca, teléfonos caros, amigos de apellido. Yo trataba de seguirle el ritmo, aunque cada vez me quedaba más atrás. Recuerdo que cuando cumplió 17, me pidió que no fuera a su ceremonia de premiación en el colegio. «Es que no quiero que te sientas incómoda, mamá. A veces la gente es muy prejuiciosa. Y tú sabes que yo quiero estudiar en una buena universidad», me lo dijo acariciando mis manos como si quisiera protegerme. Yo asentí. Dije que lo entendía. Pero esa noche lloré en silencio, abrazando la foto de cuando él tenía 3 años y me llamaba mamita, con la boca llena de papilla. No lo culpaba. Quería creer que era una etapa, que era el mundo que lo estaba empujando a comportarse así, que con el tiempo iba a ver que todo lo que realmente importa no se compra. Cuando se mudó a otra ciudad para trabajar en una empresa importante, lo ayudé a empacar. Vendí unos aretes antiguos que me había regalado mi abuela para poder comprarle un traje decente para sus entrevistas. «Gracias, mamá»,
Prometo que te voy a hacer sentir orgullosa. Y lo hizo. Al menos durante un tiempo. Las llamadas empezaron a espaciarse. Los mensajes tardaban horas en llegar. A veces me dejaba en visto. Otras veces decía que estaba ocupado. Pero yo seguía ahí, enviándole bendiciones por mensaje cada mañana, comentando todas sus publicaciones con corazones y palabras dulces, viendo cada foto suya con su nueva vida, su nueva casa, sus nuevos amigos y finalmente su nueva esposa, Yolanda Tierra. Desde que la conocí en una videollamada, supe que no me quería. No hacía falta que lo dijera. Tenía esa mirada que te desnuda, te mide, te clasifica. Venía de una familia adinerada, de esas que no saludan al portero, de esas que jamás lavaron un plato. Intenté ser amable. Le mandé un regalito cuando se casaron, aunque no me invitaron. Le escribí en su cumpleaños. Nunca respondió. Ernesto cambió aún más desde que se casó con ella. Su tono era frío, mecánico, como si estuviera hablando con una empleada. Pero yo insistía, porque era mi hijo, porque todavía recordaba sus piecitos descalzos corriendo por el patio. Le pedí muchas veces poder visitarlo, conocer su casa, ver cómo vivía. Siempre decía lo mismo. Pronto, mamá, más adelante. Este mes no se puede. Hasta que un día, en medio de una videollamada en la que lo noté más relajado, le dije que lo extrañaba, que quería verlo, que necesitaba abrazarlo aunque fuera una vez. Se quedó callado, miró a un lado y luego dijo: «Está bien, ven. Será bonito». Lloré de alegría. Pasé semanas enteras soñando con ese momento. Compré un vestido nuevo, me teñí las canas, preparé mi maleta con los regalitos que le había guardado, por años. Una bufanda tejida, un marco con una foto antigua, una cajita con cartas. Y justo la noche anterior al viaje, me llamó. «Mamá, mira, es mejor que canceles. Yolanda organizó algo con su familia. Van a venir sus padres, sus hermanas, los niños, y ya no hay espacio». Así. Como si yo fuera un mueble incómodo. Como si no hubiera espacio para la mujer que le dio todo lo que tenía. Me quedé en silencio. Volví a guardar la bufanda. Cerré la cajita de las cartas, guardé la foto y me senté, con la maleta intacta y el corazón hecho polvo. En ese momento lo supe. Yo no iba a seguir mendigando amor. No iba a suplicar por un lugar en la vida de quien me debía su existencia. Y fue ahí cuando todo cambió. Yo me quedé mirando aquella maleta como si fuese una criatura viva. Había pasado los últimos días doblando cada prenda con ilusión, eligiendo las blusas que mejor me hacían lucir. Y hasta compré una crema nueva para el rostro, de esas que prometen borrar los años. Me sentía como una niña que por fin iba a cumplir un sueño largamente postergado. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo fue que pasé de ser la mujer que lo dio todo a convertirme en un estorbo silencioso en la vida de mi propio hijo? Mi historia con Ernesto no empezó con lujos ni con promesas grandes. Fue un embarazo difícil, sola desde el principio, con una barriga que crecía al ritmo de mis miedos. Me volví madre y padre, enfermera, cocinera, maestra, confidente, chofer. Me levantaba antes de que saliera el sol para limpiar casas, fregar baños ajenos, recoger migas de mesas donde nunca me senté, y regresaba cuando la luna ya estaba alta en el cielo, pero con una sonrisa, porque él me esperaba despierto con dibujos que decían: «Te amo, mamá». Yo no me quejo del trabajo duro, porque cada gota de sudor tenía nombre: Ernesto. Desde mi inocencia pequeño se notaba que era inteligente, vivaz, con esa mirada que calculaba el mundo. Soñaba con cosas grandes, carros elegantes, trajes finos, empresas. Yo lo miraba hablar de sus sueños como quien observa un cometa, admirada, temerosa,
sin saber si alguna vez volvería a pasar cerca. Nunca me dio motivos reales para preocuparme. Era ambicioso, sí, pero también educado, respetuoso. A veces me hablaba de sus amigos del colegio, de cómo algunos se burlaban por no tener las mismas cosas, y yo le decía que no importaba, que lo valioso no se compra. Él me abrazaba fuerte, como si entendiera, aunque sus ojos dijeran otra cosa. A medida que crecía, esa ambición se volvió más intensa. Hablaba de éxito como si fuera una religión, y yo lo alentaba, claro que sí. ¿Cómo no hacerlo? Yo quería verlo volar, ir más allá de lo que yo logré. Lo ayudé a pagar la universidad trabajando el doble, aceptando trabajos que muchas veces me avergonzaban. Pero nunca se lo dije. Nunca le dije que lloraba de cansancio en el bus, ni que llegué a desmayarme por hambre. Él debía estudiar, formarse, crecer sin mirar atrás. Cuando se graduó, fue uno de los días más felices de mi vida. Lo miraba con toga y birrete, y veía no solo a mi hijo, sino a todo mi esfuerzo hecho carne. Me abrazó ese día y me dijo que todo era gracias a mí. Yo me tragué las lágrimas, porque no quería arruinar ese momento con mis emociones. Luego vino la gran decisión: mudarse a otra ciudad. Una oferta de trabajo prometedora, un futuro brillante. Me lo contó con emoción, y yo asentí sin pensar, aunque por dentro sentí que algo se desgarraba. «Te apoyo, mi amor», le dije. «Ve y conquista el mundo». No quise que supiera que, al cerrar la puerta, me derrumbé en la cocina, abrazando su taza de café como si aún estuviera allí. Al principio me llamaba cada semana. Me contaba cosas del trabajo, de la ciudad, de los proyectos. Luego las llamadas se hicieron más cortas. Después, más distantes. Un día me enteré por una foto en redes sociales que se había comprometido. Sonreía junto a una mujer elegante, de rostro frío y mirada calculadora. Su nombre era Yolanda. Yolanda Tierra. No. La conocía, claro, pero algo en esa foto me inquietó. No solo porque no me lo contó él, sino porque había algo en la forma en que ella lo abrazaba, como si lo apretara para que no se escapara. Traté de no hacer suposiciones. Le escribí para felicitarlo y me respondió un escueto: «Gracias, mamá». A partir de ahí, todo fue en descenso. Yo era quien escribía, yo era quien llamaba. A veces, ni siquiera me contestaba. Me decía que estaba ocupado, que después me llamaba. Ese después nunca llegaba. Me convertí en una espectadora silenciosa de su vida. Las redes sociales eran mi única ventana a él. Veía fotos de viajes, cenas elegantes, reuniones con gentes que hablaba otro idioma emocional. Me aferraba a la esperanza de que era una etapa, que estaba ocupado construyendo su mundo, que ya vendría a visitarme, que me invitaría. Me aferraba a las frases que él decía cuando era niño. «Nunca voy a dejarte sola, mamá». ¿Cómo se rompen esas promesas tan inocentes? Pasaron 5 años. 5. No una carta. No un paquete. Solo fotos digitales como si yo no existiera fuera de la pantalla. Entonces, un día, me armé de valor. Lo llamé. Me temblaban las manos. Lloré antes de marcar. Cuando escuché su voz, me quebré. «Hijo, por favor, quiero verte. Solo unos días. Quiero conocer tu casa, a tu esposa. Solo quiero abrazarte». Hubo un silencio largo. Luego me dijo que sí, que podía ir, que me mandaría los boletos. Salté de alegría. Dormí abrazada a la maleta. Pasé la semana limpiando mis zapatos, planchando mi ropa, ensayando frente al espejo cómo saludaría a Yolanda. Hasta me compré un regalo para ella, aunque no la conocía. Quería caerle bien. Quería que supiera que yo no era una carga. Pero el día anterior al viaje, sonó el teléfono. Era Ernesto. Su voz era otra. «Mamá,
Al final mejor no vengas. La familia de Yolanda vendrá ese fin de semana. No hay espacio para ti. No hay espacio para ti. Esas palabras me hicieron más daño que 1000 cuchillos. No supe qué decir. No lloré. No grité. Solo colgué. Me senté en la cama y abracé la maleta. La misma maleta que había empacado con ilusión. Cerré los ojos y lo vi de niño, abrazándome con dibujos. Te amo, mamá. Desempacar fue un acto de duelo. Como cuando uno entierra algo querido, cada prenda de ropa regresaba al closet como un cadáver emocional. Me encerré en la casa. No comí. No respondí mensajes. Apagué el celular. Y entonces me vi al espejo. Era una mujer cansada, con el corazón roto, pero con una chispa de dignidad aún viva. Borré mis redes sociales, vendí mi televisión, mis muebles, mi casa. Cambié el número de teléfono. Me despedí de todo sin despedirme de nadie. Me fui. Me mudé a un lugar que siempre soñé, cerca del mar, donde nadie supiera mi nombre. No le avisé a Ernesto. No le dije adiós. No era necesario, porque por primera vez en mi vida elegí pensar en mí. Yo creía que con la distancia iba a doler menos. Pensaba que en ese rincón nuevo, con el mar cerca y la brisa salada entrando por las ventanas, los recuerdos de Ernesto se irían desvaneciendo como el vapor del café. Pero no fue así. El dolor cambió de forma, eso sí. Ya no era una punzada aguda. Era una especie de silencio espeso. Una melancolía que me acompañaba a todos lados como una sombra callada. Había días en los que amanecía fuerte, dispuesta a no pensar en él. Me levantaba temprano, salía a caminar por la orilla, compraba flores para poner en el centro de la mesa, cocinaba solo para mí con cariño. Descubrí que tenía gustos que había olvidado. Me gustaba el olor del romero, el pan tostado con mantequilla, las novelas policiales. Me fui reconstruyendo de a poco, como si tejiera una nueva piel sobre las cicatrices. Pero había otros días en los que no podía evitar abrir la caja de los recuerdos. Me quedaba horas mirando aquella única foto enmarcada de Ernesto cuando tenía 10 años, en su primer día de escuela con una mochila que le quedaba enorme, y me preguntaba, ¿en qué momento se rompió todo? ¿Cuándo dejé de ser necesaria, de ser parte de su vida? Una tarde recibí una carta. Sí, una carta. Ya nadie escribe cartas, pero esa llegó con mi nombre escrito con letra elegante. Al abrirla, sentí un escalofrío. Era de Noelia, una vecina del barrio donde vivía antes, casi una hermana para mí. Me contaba que había visto a Ernesto en una revista empresarial. Habían hecho un reportaje sobre su empresa y lo mostraban como un joven visionario que construyó su imperio desde cero. Desde cero. Como si yo no hubiese existido. Como si él no hubiese tenido una madre que lo sostuvo con las uñas para que él pudiera volar. Esa noche no dormí. Me senté frente al mar, con la carta en la mano, y dejé que el viento me azotara el rostro. Me sentí invisible, borrada de la historia, y por primera vez tuve un pensamiento oscuro. Tal vez Ernesto estaba avergonzado de mí. Tal vez mi pasado de limpiadora, de mujer simple y sin títulos, era una mancha en su vida perfecta. Ese pensamiento me partió el alma. Los días siguientes me sumí en una especie de mutismo emocional. Iba al mercado, saludaba con cortesía, pero no hablaba más de lo necesario. Dejé de cocinar. Perdí el apetito. Me sentaba frente al televisor sin verlo, solo para escuchar voces que no exigieran respuesta. Y entonces, una mañana, alguien llamó a mi puerta. Era una joven de rostro amable, con un cuaderno en las manos. Se presentó como Camila, trabajadora social del centro comunitario del pueblo. Me dijo que estaban buscando voluntarios para un programa de alfabetización para adultos mayores
Iban a dar clases gratuitas y necesitaban gente con paciencia, con historia, con ganas de acompañar. No sé qué me hizo decir que sí. Tal vez fue su sonrisa, o tal vez fue que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba viendo como algo más que una sombra. La semana siguiente me encontré sentada en un aula pequeña, rodeada de personas mayores como yo, con manos temblorosas y ojos llenos de vergüenza por no saber leer ni escribir. Me convertí en una de ellas, no como maestra, sino como compañera. Compartíamos risas, torpezas, progresos. Nos celebrábamos los logros con abrazos y lágrimas. Poco a poco, algo dentro de mí empezó a sanar. Me hice amiga de Doña Blanca, una mujer viuda que me recordaba a mi madre, y también de don Teodoro, que a pesar de sus 90 años, tenía una memoria prodigiosa y un sentido del humor que nos hacía llorar de la risa. Con ellos descubrí una nueva familia, una tribu silenciosa que se sostenía con miradas cómplices y palabras sencillas. Una tarde, mientras escribíamos nuestras primeras frases completas, me pidieron que contara algo de mi vida. Dudé. No sabía si quería abrir esa caja, pero lo hice. Les conté de Ernesto, de cómo lo crié sola, de cómo se había ido y nunca más volvió. Cuando terminé, el aula estaba en silencio, no de incomodidad, sino de respeto. Y luego doña Blanca se acercó, me tomó la mano y dijo: «Tú no perdiste un hijo, querida. Él se perdió a ti». Esas palabras me abrazaron el alma. Lloré como hacía años no lo hacía. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no de dolor, sino de liberación. Esa noche escribí por primera vez en un cuaderno nuevo: «Yo soy más que el abandono. Yo soy una mujer que resistió». Desde entonces, empecé a escribir pequeños textos, historias cortas, recuerdos, poemas torpes, no con la intención de publicarlos, sino de sacar todo lo que me ahogaba. Camila los leyó un día y me animó a compartirlos en el club de lectura del centro. Me negué, claro, pero ella insistió, y una semana después me vi sentada frente a una docena de personas, leyendo en voz alta mi primer texto: La madre del hombre invisible. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos y, sobre todo, una sensación que había olvidado: pertenecer. Me invitaron a escribir más, a contar más. Empecé a llevar mis cuadernos a la playa, al café del puerto, al parque. Cada lugar se convirtió en un refugio de palabras. Me hice conocida como la señora de las historias. Me saludaban con cariño, me ofrecían café. A veces, alguien se sentaba a contarme su vida y me decía: «¿No quieres escribir esto también?». Así nació una nueva versión de mí. Matilde, la escritora. Matilde, la mujer que se reconstruyó sin necesidad de permiso. Matilde, la madre, que decidió que su valor no dependía de un hijo ausente. Pero como todo en la vida, el pasado no se queda quieto. Un día, después de una presentación pequeña en la biblioteca local, se me acercó una joven alta, de cabello rizado y ojos oscuros. Llevaba una carpeta en la mano. Me dijo que era periodista, que había leído mis textos y que quería hacerme una entrevista. Me reí. ¿Una entrevista a mí? ¿Por qué? Ella me respondió con una sonrisa sincera: «Porque usted es un ejemplo de resiliencia, de fuerza, de dignidad». Acordamos encontrarnos una semana después. Ella vino a mi casa con una grabadora, una libreta y una mirada atenta. Me hizo preguntas dulces, sin presionar. Le conté mi historia, sin rencores, sin dramatismos. Solo con verdad. Hablamos por horas. Antes de irse me dijo: «Hay muchas mujeres allá afuera que necesitan escucharla. Usted no tiene idea de lo que su historia puede hacer por otras». Y fue entonces cuando lo supe. Todo lo que había vivido, todos los silencios, todas las lágrimas,
no habían sido en vano. No eran solo cicatrices, eran caminos que otras podían seguir para no perderse. Esa noche, abrí una nueva página en mi cuaderno y escribí el título con letras grandes. Yo también merezco ser feliz. No sabía que, al otro lado del país, Ernesto también leería esas palabras, y que por primera vez en años, su mundo perfecto empezaría a resquebrajarse. Cuando colgué aquella llamada, sentí que el silencio se convirtió en un cuchillo que me cortaba por dentro. No grité, no lloré, no dije ni una palabra. Solo guardé el celular en el bolso y me senté en el borde de la cama, mirando la maleta, que había preparado con tanto amor. En su interior estaban mis mejores blusas, una manta tejida a mano y un pequeño álbum de fotos que quería mostrarle a Ernesto y a su esposa, a Yolanda. Esa mujer que no conocía, pero que, sin quererlo, se había convertido en el abismo que me alejaba de mi hijo. Pasaron horas, tal vez días. No recuerdo con exactitud. Solo sé que no comí, no dormí y apenas respiraba. Me movía por la casa como un fantasma, recogiendo cosas que ya no me decían nada. Cada rincón tenía una memoria con Ernesto. El marco torcido en la sala con su primer dibujo, la silla en la que solía trepar para ver por la ventana si yo volvía del trabajo, la estufa donde aprendió a hacer arroz con leche. Todo parecía tan lejano, tan inútil ahora. Un jueves por la tarde, mientras la luz del sol entraba tímida por la ventana, tomé una decisión. Abrí el ropero, saqué un cuaderno viejo y empecé a escribir. No sabía si era una carta, un diario o un simple desahogo. Solo necesitaba decirle al mundo o a mí misma que aún existía, que aún dolía. Las palabras salieron con rabia, con ternura, con una tristeza que no sabía que llevaba tan dentro. Ernesto, hijo mío, no sé en qué momento te perdí. No sé si fui yo, si fue el tiempo o si fue el dinero. Pero algo nos cambió. Me dolió más tu indiferencia que cualquier otra cosa. Me dolió saber que ahora tu mundo tiene puertas que yo no puedo cruzar. Me dolió esa llamada, pero más me dolió imaginar que ni siquiera lo pensaste 2 veces antes de decirme que no. Escribí por horas. A veces me detenía a mirar por la ventana, imaginando cómo sería su casa, si tendría plantas, si el sillón sería suave, si Yolanda cocinaría los domingos, o si contratarían a alguien para hacerlo. Luego guardé el cuaderno, me levanté y fui directo al armario. Empecé a meter ropa en otra maleta. Esta vez no era para visitarlo, era para irme. De verdad. No un viaje corto, no una escapada. Esta vez era para comenzar de nuevo, sin él, sin ellos. Vacié la casa poco a poco. Vendí muebles, regalé adornos, doné libros. Cada objeto que salía era como una carga menos en mi espalda. Sentí que por fin estaba dejando de arrastrar un pasado que ya no me quería. El último día, antes de cerrar la puerta, me quedé parada en el centro de la sala. Respiré hondo, miré el espacio vacío y le dije en voz baja: «Gracias por todo, pero ya no puedo quedarme esperando lo que nunca llegará». Me mudé a un pueblo al sur, un lugar con aire limpio, calles tranquilas y gente que saludaba sin conocerte. Alquilé una casita con un porche y un jardín pequeño. Planté geranios, compré una mecedora y me inscribí en clases de cerámica. Por primera vez en años, empecé a hacer cosas solo para mí. Nadie me preguntaba por Ernesto, nadie me miraba con lástima. Era libre, pero el vacío seguía ahí. No era constante, venía en oleadas, como cuando miraba a una pareja de madre e hijo en el mercado, o cuando escuchaba a alguien decir «mamá» con ternura. Entonces me dolía todo otra vez. Pasaron semanas, luego meses. A veces pensaba que ya estaba curada,
Otras veces, una foto vieja o un olor familiar me rompía por dentro, pero resistía. Porque ya no me quedaban lágrimas, solo cicatrices. Hasta que un día recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra al instante. Era de Ernesto. La abrí con manos temblorosas, el corazón galopando como caballo desbocado. Decía pocas cosas, que estaba bien, que Yolanda estaba embarazada, que si quería conocer al bebé, podía escribirle. Nada más. No lloré, no sonreí, solo me quedé quieta, mirando esa hoja blanca como si fuera una bofetada. Pensé en todas las veces que supe de él solo por redes sociales, en todas las veces que quise llamarlo y no me atreví. Y ahora, después de tanto, me escribía para hablarme de su nueva vida, como si la vieja no hubiera existido, como si yo no hubiera sido parte de su historia. Guardé la carta en el cuaderno donde escribí aquella vez. Cerré ambas cosas y las escondí en un cajón. Esa noche soñé con Ernesto niño, corriendo por la casa con los pies descalzos y la cara manchada de chocolate. Me desperté con los ojos mojados y una sensación extraña en el pecho. Al día siguiente, Antonia, una vecina que conocí en el taller de cerámica, me invitó a su casa. Compartimos café, risas y confidencias. Ella también tenía un hijo que se había ido lejos. También sentía ese hueco. Y por primera vez no me sentí sola. Hablamos de criar hijos, de los errores que cometimos, de los sueños que tuvimos y que tal vez no se cumplieron. Fue liberador. Antonia se convirtió en mi aliada. Me animó a hacer cosas nuevas, a pintar, a escribir cartas que no enviaría, a bailar bajo la lluvia. Con ella, descubrí que todavía había partes de mí que no estaban rotas, que aún podía volver a empezar, incluso a mi edad. Una tarde, mientras caminábamos por la plaza, me dijo algo que quedó grabado. No podemos obligarlos a amarnos como merecemos, pero podemos amarnos lo suficiente como para no seguir mendigando. Esa frase me acompañó durante días. Me ayudó a poner límites, a borrar números, a cerrar ciclos. Empecé a escribir mi historia. No para publicarla, no para vengarme, solo para entenderla, para honrarla. Cada página era un pedazo de mi alma que volvía a su lugar. Y sin darme cuenta, empecé a sanar. Pero la vida, como siempre, tenía otro giro preparado. Una mañana, al abrir la puerta, encontré una figura familiar frente a mí. Ernesto, solo, sin maletas, sin avisar, con los ojos rojos y la voz quebrada. Dijo mi nombre como si le doliera, como si lo hubiera olvidado durante años y ahora, al recordarlo, se le partiera el corazón. Y ahí supe que esta historia aún no había terminado. Pasaron varias semanas desde mi última conversación con Ernesto. En mi interior aún dolía su tono distante, la frialdad con la que me había hablado, como si yo fuera apenas una mujer más que alguna vez formó parte de su vida. Pero ya no lloraba todos los días. Ya no me quedaba dormida abrazada al celular esperando un mensaje. Empecé a dormir con las ventanas abiertas, dejando que el viento frío de la madrugada me recordara que estaba viva y que podía, sí, volver a empezar. Mi casa, aquella que una vez rebosó de fotografías de Ernesto y dibujos infantiles colgados con cinta en las paredes, ahora parecía un museo del olvido. Guardé muchas cosas en cajas. Algunas las llevé al centro comunitario para donarlas. Otras simplemente las enterré en el fondo del armario. Necesitaba espacio. No solo en la casa, sino en el alma. Fue en una de esas mañanas en que el sol entraba débil por las cortinas que decidí salir a caminar. No al mercado, no a la iglesia, no a la plaza donde sabía que me encontraría con miradas lastimeras. Caminé por calles nuevas. Observé los árboles. Respiré como si fuera la primera vez. No sé cuánto tiempo anduve, pero cuando el viento
Me golpeó el rostro con fuerza y me despeinó con brutalidad. Supe que estaba en el lugar correcto. Me detuve frente a una reja cubierta de hiedra, detrás de la cual se asomaba una pequeña casa de madera azul claro, con una hamaca colgando en el porche. Me quedé mirando esa casa por minutos. Me recordó a algo. O quizás me recordó a mí. Esa misma tarde regresé. Golpeé la puerta sin saber por qué. Me abrió una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido y una sonrisa que no necesitaba explicaciones. Se llamaba Teresa. Me invitó a pasar un té y, sin saber cómo, le conté partes de mi historia. No todas, solo las suficientes. Teresa no hizo preguntas, solo sirvió más té. Y antes de irme me dijo: a veces, lo que una necesita no es que la comprendan, sino que la acompañen mientras se encuentra a sí misma. Volví al día siguiente, y al siguiente. Y sin haberlo planeado, Teresa se convirtió en un faro silencioso. Me habló de su vida, de un marido que la dejó por otra más joven, de hijos que vivían lejos, pero que aún la llamaban cada domingo. Me enseñó a cuidar sus plantas, a tejer pequeños tapices, a no tener miedo del silencio. Aprendí a quedarme quieta sin sentir culpa. Una tarde, mientras regábamos sus hortensias, Teresa me miró con sus ojos claros y me dijo: no puedes seguir esperando que Ernesto vuelva a ser quien era, pero puedes empezar a ser tú la que siempre quisiste ser. Sus palabras me golpearon con ternura. Esa noche soñé con Ernesto cuando era niño. Corría descalzo por la cocina, riendo a carcajadas. Yo lo perseguía con un trapo en la mano, fingiendo enojo. Desperté con lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de despedida. Entonces empecé a escribir. No cartas para él, sino para mí. Cartas donde recordaba quién fui antes de ser madre, antes de ser la esposa de alguien, antes de convertirme en sombra. Recordé que de niña quería vivir cerca del mar, que soñaba con tener una librería, que siempre me gustaron las gaviotas. Un día, mientras organizaba papeles antiguos, encontré un sobre con dinero que había ahorrado por años para emergencias. Lo conté una y otra vez. Era suficiente. Para algo pequeño, pero suficiente. Esa noche me senté frente al espejo. Me miré largo rato. Toqué mi rostro. Observé las líneas, las marcas del tiempo, los surcos que dejaron los llantos. Y me prometí que ese rostro volvería a sonreír. Puse en venta la casa. Hablé con un agente inmobiliario. No fue difícil. Estaba en buena zona. Pero lo más difícil fue contarle a Teresa. Cuando se lo dije, me abrazó con fuerza y susurró: te voy a extrañar, pero te mereces mirar el mar cada mañana. Elegí una ciudad costera que siempre había soñado visitar. Pequeña, tranquila, llena de casas coloridas y mercados donde la gente aún se saluda por su nombre. Renté una habitación frente a la playa por un mes, con opción a quedarme si me gustaba. Viajé con pocas cosas: ropa, un cuaderno y una foto de Ernesto cuando tenía 5 años. Cuando bajé del autobús y sentí el olor a sal en el aire, algo dentro de mí se abrió. Caminé hasta la posada. Abrí las ventanas. Me descalcé. Caminé por la orilla del mar como si la arena supiera todo lo que había callado. Las primeras semanas fueron de silencio. No llamé a nadie. Apagué el celular. No necesitaba explicar nada. Quería desaparecer del mundo de antes para encontrarme en este nuevo. Conocí a una mujer que vendía collares hechos a mano. Se llamaba Amanda. Me ofreció ayudarla en su pequeño puesto. Acepté. No por el dinero, sino por las risas compartidas, por las historias que me contaba mientras trenzábamos hilos. Una tarde, Amanda me llevó a una lectura de poesía en una librería local. Me enamoré del lugar. Le hablé al dueño. Me ofrecí a ayudar. Pronto empecé a organizar pequeñas tardes de lectura
talleres de escritura para mujeres mayores, mujeres como yo, que tenían mucho para contar, pero nadie que las escuchara. Empecé a escribir mi historia, no para publicarla, solo para dejar testimonio de que existí, de que amé, de que dolió, pero también sané. Una mañana, mientras servía café en la librería, una señora se me acercó y me dijo: «Te vi en la playa, caminando con los ojos cerrados. Parecías estar en paz». Sonreí, porque por primera vez lo estaba. Ya no miraba el teléfono esperando un mensaje. Ya no revisaba las redes para ver si Ernesto había publicado una foto. Ya no lloraba cuando escuchaba su nombre. Me dolía, sí, pero era un dolor antiguo, cicatrizado. Aprendí a vivir sin esperar, a despertar sin nostalgia, a dormir sin culpas. Me hice amiga de mí misma. Y aunque el mundo de Ernesto ya no me pertenecía, construí un mundo nuevo donde yo era el centro, donde la felicidad no dependía de ser madre de alguien, sino de ser fiel a mí. Una noche, mientras escribía una nueva carta en mi cuaderno, me detuve y pensé en todo lo vivido. Me abracé y comprendí que, aunque me doliera, había sido necesario, porque solo al perderlo me encontré. Porque al cerrarse una puerta, abrí una ventana frente al mar, y esa ventana ya no volvería a cerrarse. Las horas pasaban lentas mientras Matilde permanecía sentada junto a la ventana de su pequeña cabaña en el campo, con la mirada perdida entre los árboles que danzaban al ritmo del viento. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón, ese que aún palpitaba por la ausencia de su hijo. Habían pasado semanas desde que decidió desaparecer de la vida de Ernesto, desde que vendió todo, cambió su número, cerró sus redes sociales y se mudó a ese rincón, olvidado del mundo donde nadie la conocía. Era un acto de amor propio, sí, pero también de dolor. Un dolor tan antiguo como el día en que dio a luz, mezclado con la amargura de sentirse reemplazada por el brillo falso de una vida de apariencias. Cada rincón de la casa estaba impregnado con pequeños recuerdos que ella iba construyendo sola. Los libros que leía antes de dormir, las caminatas al amanecer por el bosque cercano, las recetas que probaba una y otra vez, como si en el sabor de los alimentos pudiera encontrar el consuelo que no hallaba en las palabras. Matilde había comenzado a escribir en un cuaderno de tapas verdes, donde volcaba sus pensamientos más íntimos. Era una especie de diario, pero también un desahogo, un acto de resistencia emocional. Allí escribía sobre su infancia, sobre Ernesto cuando era niño, sobre las tardes en que él corría por el patio con los pantalones manchados de tierra y el alma limpia. Escribía también sobre su soledad, sobre los sueños rotos y los que aún se atrevía a tener, sobre las madrugadas en las que despertaba gritando su nombre, solo para recordar que él ya no estaba. Una tarde, mientras regresaba de la feria del pueblo con una bolsa de frutas, Matilde se cruzó con una niña de unos 8 años que lloraba sentada en la vereda. Sin pensarlo 2 veces, se agachó a su lado y le ofreció ayuda. La pequeña, llamada Lía, se había perdido mientras acompañaba a su abuela al mercado. Matilde la calmó. Le limpió el rostro con su pañuelo y la llevó de la mano hasta encontrar a su familia. Desde ese día, Lía comenzó a visitarla. Su inocencia, sus preguntas ingenuas y su manera desinteresada de querer la llenaban de una ternura que creía extinta. Lía le recordaba a Ernesto de pequeño, antes de que el mundo lo torciera con sus promesas de éxito y estatus. En pocos días, Matilde se convirtió en una especie de abuela adoptiva para ella. La llegada de Lía a su vida le trajo nuevas rutinas. Juntas horneaban galletas, recolectaban flores silvestres, cuidaban del pequeño huerto que Matilde había sembrado. Con esmero, cada tarde, la niña le contaba sus aventuras escolares, y Matilde la escuchaba con una atención maternal
que ni el tiempo ni el abandono habían podido destruir. Con cada carcajada de Lia, con cada dibujo que le regalaba, una pequeña grieta en su alma comenzaba a cerrarse. Por primera vez en años, Matilde sintió que tal vez aún tenía algo para dar, aún tenía algo que enseñar, aún podía ser parte de la vida de alguien sin mendigar su amor. Pero la paz no duró mucho. Una noche, mientras preparaba la cena, escuchó un golpeteo en la puerta. Al abrir, encontró a un hombre parado bajo la lluvia, empapado y con la mirada angustiada. Era Miguel, un viejo amigo de su juventud que había escuchado rumores de que Matilde vivía en aquella zona. Se abrazaron largo rato bajo la lluvia. Miguel se había divorciado y viajaba por el país en busca de una nueva vida. Pasó unos días en la casa de Matilde, ayudándola con arreglos, cocinando juntos, compartiendo historias. La conexión entre ellos era natural, sin esfuerzo, como si el tiempo no hubiera pasado. Miguel, con su calidez y humor, logró que Matilde se riera otra vez. La animaba a leer en voz alta los textos de su diario, y ella, al principio tímida, comenzó a hacerlo. Esas lecturas se convirtieron en noches de conversación junto al fuego, entre tazas de té y recuerdos compartidos. Él le hablaba de sus hijos, de cómo uno de ellos también se había alejado, de la culpa que lo perseguía por no haber sido un padre presente. Entre ellos nació una complicidad que iba más allá del consuelo. Era un entendimiento profundo, una especie de pacto silencioso entre dos almas rotas que se ayudaban a levantarse. Una mañana, Matilde encontró una carta en su buzón. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía de inmediato. Era de Ernesto. Con manos temblorosas, la abrió. Él le pedía perdón. Decía que había sido ciego, que se había dejado consumir por un mundo que ahora le parecía hueco. Confesaba que Yolanda lo había abandonado, que sus amigos lo habían olvidado y que todo lo que tenía era una casa vacía y un corazón lleno de remordimiento. Decía que la extrañaba, que soñaba con verla, que no pasaba un solo día sin pensar en ella. Le rogaba que le escribiera, que le dijera dónde estaba, que le diera una oportunidad para abrazarla. Matilde dejó la carta sobre la mesa y se sentó a mirar el fuego. No lloró. No sonrió, solo se quedó allí, en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Miguel la observaba desde la cocina, sin decir nada, respetando ese instante sagrado. Matilde sabía que aún tenía mucho que procesar. No sabía si responder, si abrir otra vez su alma al dolor o proteger la paz que tanto le costó conseguir. Pero también sabía que algo dentro de ella había cambiado. No era la misma mujer que había hecho las maletas con el corazón destrozado. Ahora era otra, más fuerte, más sabia, más entera. Esa noche escribió una nueva entrada en su diario. Era la más larga de todas. Hablaba del perdón, de las heridas que no se ven, de las personas que se pierden a sí mismas sin notarlo. Hablaba también del amor, ese que permanece aunque lo nieguen, ese que resiste incluso cuando ya no duele. Matilde no sabía qué camino tomaría a partir de ahora, pero por primera vez no tenía miedo del futuro, porque finalmente había aprendido que no estaba sola, que su historia aún no había terminado y que merecía ser feliz, con o sin la presencia de su hijo. Matilde cerró el cuaderno con cuidado, como si al guardar esas palabras encerrara también un pedazo. Durante días enteros, Matilde debatió en silencio si debía responder la carta de Ernesto. Su corazón estaba dividido entre el miedo y la esperanza, entre la desilusión y el deseo de cerrar círculos abiertos. Pero cuando la nostalgia y el recuerdo de los viejos tiempos la atrapaban, era imposible no preguntarse si todavía existía un lugar para ellos, más allá del dolor y la distancia. Una mañana, Miguel la despertó con una sonrisa y un café, humeante. Habían pasado semanas desde la llegada del viejo amigo,
y poco a poco, la sombra que antes cubría el alma de Matilde comenzaba a desvanecerse. La rutina diaria, las risas compartidas y la complicidad que se había formado les daban fuerzas para enfrentar los fantasmas. «¿Y si le escribes?», le sugirió Miguel con voz suave. «No porque debas volver al pasado, sino para cerrar el ciclo, para sanar de verdad». Matilde lo miró fijamente, con los ojos llenos de dudas y recuerdos. Sabía que enfrentarse a Ernesto implicaría abrir heridas, algunas que tal vez no cicatrizarían nunca, pero también comprendía que quedarse en el silencio podía ser una condena peor. Pasaron las horas hasta que finalmente tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. No era una carta de reproches ni de súplicas. Era una confesión, una expresión sincera de lo que había sentido, lo que había perdido y lo que aún anhelaba. Habló del dolor de ser olvidada, de la soledad que le había enseñado a ser fuerte y de la esperanza de que algún día, quizá, pudieran encontrarse sin máscaras ni resentimientos. Al terminar, dejó la carta sobre la mesa y la selló con un suspiro. Esa misma tarde, Miguel se ofreció a llevarla al pueblo para enviarla. Mientras caminaban juntos por el sendero, Matilde sintió que una pesada carga comenzaba a levantarse de sus hombros. Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas preparadas. Día siguiente, cuando Matilde regresaba de recoger verduras del huerto, encontró un coche oscuro estacionado frente a su cabaña. Su corazón se aceleró. En el asiento del conductor, reconoció una figura que jamás imaginó volver a ver. Yolanda. «Matilde», dijo Yolanda con voz temblorosa, bajando la ventanilla. «Necesito hablar contigo. Por favor, déjame entrar». La sorpresa fue tan grande que Matilde tardó unos segundos en reaccionar. Yolanda, la mujer que nunca antes había pisado ese lugar, estaba allí, empapada por la lluvia reciente y con una expresión que mezclaba miedo, arrepentimiento y urgencia. Sin decir palabra, Matilde abrió la puerta y la invitó a pasar. El silencio entre ellas era denso, lleno de preguntas que ninguna se atrevía a formular. Finalmente, Yolanda rompió el hielo. «Sé que no tienes por qué creerme», comenzó. «Pero he venido porque quiero contar la verdad, no solo para ti, sino para Ernesto y para mí». Matilde la observó con cautela, mientras Yolanda relataba una historia que iba más allá de lo que ella había imaginado. Habló de un Mauricio, el hombre manipulador que había arruinado su vida, que había distorsionado la realidad para separarla de su familia. Confesó que había vivido bajo un yugo de miedo y control, que había perdido su voz y que por eso se había alejado, sin poder luchar contra las mentiras que la rodeaban. «Fui una prisionera», dijo Yolanda con lágrimas en los ojos. «Pero ahora estoy libre y quiero que sepan lo que realmente pasó». Matilde sintió que un torbellino de emociones la atravesaba. Rabia, compasión, incredulidad y un atisbo de esperanza. La presencia de Yolanda allí, en su cabaña, cambiaba el panorama de una manera que jamás había anticipado. Al poco tiempo, Yolanda propuso ir juntas a la ciudad para buscar a Ernesto. Quería que él escuchara su verdad, que comprendiera todo lo que había sucedido. Matilde, aunque aún desconfiada, aceptó. La idea de unir fuerzas para enfrentar a Ernesto y quizá recuperar algo de lo perdido despertaba en ella un fuego que creía apagado. Los días siguientes estuvieron marcados por preparativos, recuerdos y tensiones. Matilde releyó su diario. Repasó cada palabra escrita con la intención de que su voz fuera clara y fuerte cuando se enfrentaran a Ernesto. Yolanda, por su parte, se esforzaba por dejar atrás su pasado oscuro y mostrarse auténtica, sin miedo a ser juzgada. Finalmente llegó el momento de reencontrarse. En una pequeña cafetería donde habían compartido momentos felices en el pasado, Matilde y Yolanda esperaban a Ernesto.
El silencio era insoportable. Las miradas se cruzaban con incertidumbre y el aire parecía cargado de electricidad. Cuando Ernesto entró, su rostro reflejaba sorpresa, confusión y una tristeza profunda. Al ver a las dos mujeres frente a él, comprendió que la historia era más compleja de lo que había imaginado. La conversación fue difícil, cargada de verdades dolorosas, confesiones y silencios incómodos. Ernesto escuchó atentamente mientras Yolanda relataba su calvario y Matilde exponía el vacío que había quedado en sus vidas. Al final, no hubo reproches ni rencores, solo una comprensión amarga y la posibilidad de reconstruir algo, aunque fuera desde las cenizas. Pasaron semanas después de ese encuentro. Matilde, Yolanda y Ernesto comenzaron a encontrarse poco a poco, no como la familia perfecta que alguna vez soñaron, sino como seres humanos quebrados que buscaban sanar. La relación no era sencilla, pero había sinceridad y un nuevo respeto que antes faltaba. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Matilde miró el horizonte desde su ventana y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la tormenta dentro de ella había comenzado a calmarse. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también que la vida les había dado una segunda oportunidad, no para olvidar el pasado, sino para construir un futuro distinto. Con esa esperanza, cerró los ojos, respiró profundo y se permitió finalmente soñar. El sol comenzaba a asomarse lentamente en el horizonte, y la luz tenue teñía de tonos cálidos el cielo, como si el día quisiera susurrarme que aún había esperanza, aunque yo no estuviera del todo segura. Desde la ventana de mi habitación, observaba ese amanecer con una mezcla de nostalgia y un anhelo profundo de que algo en mi vida cambiara de verdad. Todo parecía tranquilo, pero en mi interior sentía que estaba al borde de un precipicio. Un abismo invisible lleno de dudas, recuerdos dolorosos y secretos que me habían marcado para siempre. Había recorrido un camino lleno de sombras, heridas, abiertas que nunca terminaron de sanar. La traición más cruel vino de quienes pensé que me protegerían, de mi propia sangre. La distancia que se instaló entre mi hijo y yo, la ausencia constante, las palabras que no se dijeron y las que dolieron demasiado. Me habían dejado en soledad, como si el mundo se hubiera cerrado para mí. Pero esa misma soledad fue la que, paradójicamente, me dio fuerzas para levantarme cada día y no dejar que el dolor me consumiera por completo. Cada recuerdo, cada momento de aquel pasado quebrado, se sentía como un puñal en el pecho. La discusión, que terminó con un adiós sin regreso, el silencio helado que se extendió por años, y la imagen de mi hijo, alguna vez tan cercano, ahora un extraño con un muro infranqueable entre nosotros. Pero también había destellos, fragmentos de ternura que guardaba con cuidado, como la última sonrisa que vi antes de perderlo, o esas pocas palabras de cariño que todavía resonaban en mi memoria como un eco lejano. Aprendí que la verdadera fortaleza no consiste en esconder el dolor o fingir que no existe, sino en enfrentarlo sin miedo, en dejar que las heridas hablen para poder sanarlas. No se trata de olvidar, sino de soltar el rencor que envenena el alma y que impide avanzar. Cuando recibí aquella carta inesperada, temblé. No sabía si abrirla o dejarla pasar. Pero fue ese acto simple el que abrió una puerta al perdón, a una aceptación que jamás creí posible. Porque a veces el amor puede romperse en 1000 pedazos, pero también tiene la fuerza de reconstruirse si se le da una oportunidad. El viento movía las hojas afuera, y yo sentía una mezcla extraña de gratitud y humildad. Gratitud por el simple hecho de seguir aquí, por tener la posibilidad de escribir una nueva historia, y por las personas que decidieron acompañarme sin exigir nada. Humildad para aceptar que nadie es perfecto, que todos cometemos errores, y que la vida es una lección constante de caídas y levantadas.
Los días fueron pasando con un ritmo diferente, menos apresurado, más consciente. Volví a recuperar viejos hábitos que antes abandoné. Cocinar, cuidar de mi pequeño jardín, escribir cada pensamiento en un diario que se convirtió en mi refugio y mi confesionario. Estas actividades, que antes parecían rutinarias, ahora tenían un nuevo significado. Eran actos de amor propio, gestos que alimentaban mi alma y me recordaban que todavía podía renacer. Las noches eran las más difíciles. El silencio se hacía pesado y los fantasmas del pasado venían a visitarme. Pero también eran las noches en las que releía mis palabras, en las que encontraba en mi propio relato la fuerza para seguir adelante. Allí plasmaba mis miedos, mis derrotas, pero también mis pequeñas victorias, sin filtros ni miedo al juicio. Cada línea escrita era un paso hacia la libertad, un grito silencioso que me decía que no estaba sola. La relación con mi hijo, aunque rota, empezó a dar señales de vida. No fue un reencuentro inmediato ni perfecto, pero fue un puente que poco a poco se fue construyendo con cartas, llamadas breves y mensajes sinceros. No se trataba de revivir el pasado, sino de construir un presente nuevo, con respeto y verdad. Ambos entendimos que no podíamos regresar a lo que fuimos, pero sí podíamos crear algo distinto, más maduro y compasivo. En medio de todo este caos apareció alguien inesperado, un amigo fiel que me sostuvo cuando creí que iba a caer. Su presencia constante me recordó que el amor puede tener muchas formas y que a veces la familia que elegimos es la que realmente importa. No pedía nada, solo estaba ahí, compartiendo mis silencios y mis lágrimas sin juzgar. Volví a permitirme soñar. Soñar con un futuro donde la paz no fuera un espejismo, donde mis días no estuvieran marcados por el miedo o la tristeza. Soñaba con viajar, con reencontrarme con viejos amigos, con encontrar un lugar en el mundo donde pudiera ser simplemente yo, sin máscaras ni reproches. Pero, sobre todo, aprendí a amarme. Un amor que no depende de nadie más, sino de mí misma, de mi voluntad de ser feliz y estar en paz. Mientras el sol ascendía y bañaba mi casa con su luz, cerré los ojos y respiré profundo. Sentí que por fin había encontrado esa paz que tanto buscaba. No la ausencia de problemas, sino la fuerza para enfrentar cualquier tormenta con el corazón abierto y la mente clara. La verdadera victoria no está en evitar el sufrimiento, sino en aprender a bailar bajo la lluvia, en levantarse después de cada caída y en seguir adelante, paso a paso, con la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para ser feliz. Abrí las ventanas de par en par, dejando que la brisa fresca acariciara mi rostro, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada y la promesa de un futuro lleno de luz. Sabía que mi historia no había terminado. Esta nueva etapa estaba marcada por la esperanza, la valentía y la certeza de que, sin importar lo que viniera, estaba lista para enfrentarlo. Y en esa mañana dorada, sonreí. No era una sonrisa efímera, sino la expresión sincera de alguien que, tras tanto dolor y lucha, había aprendido a renacer, a reinventarse y a vivir plenamente. El futuro era incierto, sí, pero también maravilloso, y yo finalmente estaba en paz conmigo misma.